Okay, we're going to start now with the next talk, which is on chapter 2. Now, español. El capítulo primero se habló mucho de principios. En el capítulo segundo se dan más reglas prácticas y desafíos. Fíjense que se llama en la crisis del compromiso comunitario. O sea que una vez que ya estamos emprendiendo la labor con los principios adecuados, se presenta una serie de desafíos. El desafío principal que él ve es el individualismo. El cristianismo no es una religión individual. Todos tienen que hacerse en comunidad. El individuo que piensa que se salva él solo está equivocado, está en la religión equivocada. Fíjense que Jesús siempre estaba rodeado de sus discípulos. Siempre. Él vino a llamar gente a estar con él y Jesús era extremadamente sociable. Por ejemplo, tienen a Marta y María y Lázaro, que eran sus amigos, no eran ni siquiera discípulos, eran amigos de él. O sea que si hay algo típico de los cristianos de los primeros tiempos, era cómo se querían unos a otros y cómo se ayudaban. Dice así el párrafo 67. Esta handout que tiene en español y en inglés tienen las citas directas, así que pueden leerlas. Por cierto, si a alguien le interesa comprar ese librito que tengo yo de Evangelii Gaudium, es del CEPI, que es barato, ¿no? ¿Cuánto? Sí, hoy en día está ahí en $4 o $5. 4 o 5 dólares, sí, en español. Y la Paulina lo tiene en inglés. No. Spanish and English. But you have it here in Spanish? Este es español, sí. Okay. Sí. Oh, but you don't have any available right now to sell here. Aquí Nosotros no vendemos libros aquí. la vez anterior yo Sí, pero Fue él. no me movieron para esto. Okay. Sí. En el CEPI los tiene. Esta es una versión bastante, que es la que yo uso La vez siempre. pasada Sí, se trajo, sí. se trajo. Bueno, dice así, el individualismo postmoderno y globalizado, estamos reconociendo aquí lo que es el fenómeno de la globalización. O sea, hoy en día todo se comparte en el sentido de que lo que se dice aquí se oye. Una de las cosas más interesantes que he encontrado últimamente es que hay una estación aquí en el cable de noticias que se llama Al Jazeera, que es la estación árabe. Y aquí se pone en televisión, que por cierto la versión americana no es antiamericana. O sea que aquí hoy en día es un mundo globalizado. No hay lo que, sobre todo la influencia que tienen los Estados Unidos. Así que en este mundo globalizado hay una enfermedad, que es el individualismo. Y él dice así, que se han perdido los vínculos entre las personas y sobre todo los vínculos entre las familias. O sea, nosotros hispanos somos muchos de familia y los primos y los tíos y todos son familia y todos nos reunimos en Navidades, etc. Pero mi hija, por ejemplo, cuando se graduó se fue a vivir en Alabama. Y aquí, por el tamaño de este país y porque no hay tanta tradición de quedarse juntos, pues se pierde uno el contacto. Porque no es lo mismo, nosotros la vemos a menudo, pero no es lo mismo que vivir en la misma ciudad. Y eso va dañando los vínculos, como él dice. Dice el Papa que los cristianos tenemos que mantener esta idea de que estamos llamados a sanar las heridas, construir puentes, estrechar lazos y ayudarnos mutuamente a llevar las cargas. O sea que si nosotros estamos trabajando en una parroquia, aquí no hay llanero solitario, ¿no? Es cuestión de Teamwork. cuál es teamwork. 78. Fíjense que el título que le pongo yo aquí, comunidad y no individualismo. Habla aquí de
que a veces hacemos demasiado énfasis en los espacios personales, lo mío, mi rincón. Habla de tres cosas: individualismo, crisis de identidad y caída del fervor, que se alimentan unos a otros. O sea, si nosotros estamos con nuestra agenda personal, más que la agenda del team, pues caemos en una crisis de identidad cuando hay el más mínimo problema, como dicen más adelante. Entonces, en el 82 dice, todos tenemos experiencia o personal o de gente conocida que a veces nos quemamos, ¿no es cierto? El problema no es siempre exceso de actividades, sino actividades mal vividas, sin motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable. Y a veces uno hasta se enferma. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y en definitiva no aceptado. ¿Qué pasa esto mucho en parroquias donde no tenemos el apoyo, no es cierto? Quedamos frustrados. Entonces trabajamos mucho y nos sentimos que no logramos nada. ¿Por qué? Porque no estamos acompañados. Les da aquí varios ejemplos de cómo pasan estas cosas. Primero, hay algunos de nosotros que tenemos sueños de éxitos imaginados por su vanidad. A veces estamos buscando, pensamos que estamos haciendo bien y lo que estamos es dándonos importancia. Otro por perder el contacto real con el pueblo. Dice que a veces se presta más atención a la organización que a las personas. Se le da más importancia a la hoja de la ruta que a la ruta misma. O sea, nos caemos en el esquema. Otros fallan por no saber esperar lo que llaman aquí instant gratification, ¿no? Y todo el mundo espera que ya mañana voy a tener todo resuelto. El inmediatismo, que es esto de instant gratification, ansioso de estos tiempos, hace que los agentes pastorales no toleren fácilmente lo que signifique alguna contradicción. Aquí los que estamos trabajando sabemos cuántas veces tenemos conflictos y contradicciones y hay que seguir por eso a levantar, ¿no es cierto, doctor? Sí, hay que ir para adelante y para adelante. Entonces en el 83 alguien dijo por la mañana de como una amnesia, que la iglesia vive a veces en una actitud de que no hay problema ninguno, todo está bien, aquí todo el mundo se lleva bien. El gris pragmatismo de la vida cotidiana de la iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquinidad. La parroquia que no tenga ayuda al pobre deja de ser una parroquia cristiana y se convierte en un country club. Se desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo. Palabras muy fuertes, ¿eh? Desilusionados con la realidad, con la iglesia o consigo mismo, viven la constante tentación de apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza. Es lo que llamamos una resignación. En esta parroquia no se puede hacer nada. O sea, a veces decimos, bueno, el párroco no ayuda, entonces no hacemos nada, le echamos la culpa al párroco, le echamos la culpa a los otros, pero es una resignación. Por todo esto me permito insistir, y esto es clave, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora. O sea, el que no está alegre en su labor, está en la labor equivocada o lo está haciendo mal. Entonces aquí tengo una cita de Osana. Dice aquí, un colaborador recordaba, yo tengo aquí al final la cita del libro, que es un libro, este en particular es en inglés, que yo lo encargué está publicado
por una sociedad en Irlanda. Osana. Un colaborador recordaba como ardía la llama en sus ojos, entusiasmo, y como su voz temblaba cuando Osana proponía la formación, eso cuando estaba empezando, de una organización católica de ayuda. Era todavía un estudiante de la universidad. Ellos tenían, ustedes sabrán más detalles de Osana, que era un grupito de la universidad que tenían un profesor que era el que lo dirigía, ¿no? Pero el entusiasmo era el de él. Así que él es un buen ejemplo. Si ustedes, a mí me gusta mucho leer las cartas de él porque uno ve ahí el entusiasmo, la dedicación que tiene. La próxima sección, yo le he puesto aquí, la alegría y la humildad. La alegría del Evangelio es esa que nadie nos puede quitar. Esto viene directamente de la Biblia. Los males de este mundo y los de la iglesia no deben ser excusas para reducir nuestra entrega. ¿Cuánta gente han dejado de trabajar en la iglesia por el problema del abuso de los niños? ¿No es cierto? Es natural, pero miren lo que dice aquí. Donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando hay así ese desafío, Dios va a servirse de alguna forma para que lo que es malo, porque eso no tiene manera de otra cosa que ser malo, en algún momento alguien le ayude a resucitar, porque lo que es cuestión de resucitar la iglesia. En muchos casos hay iglesias que han quedado tan paralizadas por el problema porque la iglesia donde ha habido un párroco que él ha usado a los niños, aquí ha habido aquí en Miami, esas iglesias quedan después. Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el vino que puede convertirse en agua. Mira qué bonito esto, ¿no? De las bodas de Caná. Y a descubrir el trigo que crece en medio de la cizaña. No, perdón, lo dije mal. ¿El vino en qué puede convertirse el agua? Tenemos nada más que agua y entonces tenemos esperanza de hacer vino. O el trigo que está con la cizaña. A veces nada más que vemos la cizaña, no vemos los brotes de trigo que son los que de verdad van a durar, van a sobrevivir. Entonces hay una cita muy bonita aquí de Juan 23. A mí me recuerda mucho, yo estudié del año 62 al 65 en una universidad católica durante los años del concilio. Para mí fue una bendición tremenda de cada vez que había algo en el concilio me lo explicaban los profesores de la universidad. Y Juan 23 tenía el mismo tipo bueno, es lo que pasa que era más bien como un abuelito, tenía tipo de abuelito. A mí me recordaba a mi abuelo mucho. Dice así, cuando empezó el Concilio Vaticano, ustedes sabrán que lo que era la curia no quería tuvo un conflicto tremendo, porque decían, no, eso no hay tiempo, eso había mucha preparación. Y él decía, yo lo voy a hacer, y yo soy el que mando, ¿no? Y lo logró. Y entonces cuando empieza el concilio, él da este discurso. Llegan a veces a nuestros oídos, hiriéndolos, ciertas insinuaciones de algunas personas que aún en su celo ardiente carecen del sentido de la discreción y de la medida. Ellos no ven en los tiempos modernos sino prevaricación y ruina. Qué tiempos peores que los nuestros de hoy en día, ¿no? Aquellos tiempos comparados eran bellos, ¿no? En el presente momento histórico, la providencia nos está llevando a un nuevo orden de relaciones humanas. O sea, como dice aquí, mientras más pecado hay, más gracia va a venir. Que por obra misma de los hombres, pero más aún por encima de sus mismas intenciones, se encaminan al cumplimiento de planes superiores inesperados. Pues todo, aún las humanas adversidades, como estábamos hablando, aquella lo dispone para el mayor bien de la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros pensar de qué manera estas cosas han servido
yo no puedo explicarlo, ¿no? Pero a lo mejor de aquí a un siglo pudieran darle la explicación. Entonces, esto es importante. San Pablo se desanimaba, como todo el mundo. Dice así, el Papa citando a San Pablo: aún con la dolorosa conciencia, la humildad consiste en conocer nuestras limitaciones y darse cuenta que las cosas se logran no por nosotros, sino por la ayuda de nuestros hermanos y luego de Dios. Con la dolorosa conciencia de las propias fragilidades hay que seguir adelante sin declararse vencidos y recordar lo que el Señor le dijo a San Pablo: te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad. O sea, está consciente de tu debilidad. Tú no te tienes que sentirte Superman. Simplemente tienes que sentirte que tienes ayuda de un Superman. Entonces ahora vamos a tener, yo voy a dividir esta charla en dos partes. Vamos a tener un poco de discusión ahora, para que no se aburran. Y está subrayado el tema que quiero que ustedes discutan. Pero vamos a ver primero la cita. Tenemos que entender que es Dios el que guía el universo y no nosotros. Cuando cogemos el mundo en nuestros hombros, pensamos que nosotros vamos a hacerlo todo, es cuando fallamos. Para lograr algo de paz y serenidad, tenemos que rendir nuestra vida a Dios y confiarle a Él los resultados. Entonces, lo quiero que ustedes consideren ya en su vida que han tenido de experiencia pastoral, consideren la presencia de Dios en ella. ¿En qué momento ustedes han sentido la protección, apoyo y dirección de Dios? Y sobre todo piensen en momentos concretos, ¿sí? Momentos que ustedes tuvieron la oportunidad de levantarse, a lo mejor puede haber estado muy mal. Así que en lo mismo en los grupitos, un ratico, pues para darle un poco de realidad, o sea, a lo que es los desafíos. Ustedes que han sido desafiados y han tenido situaciones en que Dios los ha ayudado de una forma. Yo, por ejemplo, considero que para mí venir para este país, si yo me hubiera quedado en Cuba, hubiera sido un pepillito, como decían en Cuba. Y yo, venir aquí, venir a la Universidad Católica, cambió mi vida por completo. Y yo considero que para mí eso fue Dios guiándome a otro tipo de actividad, a otro tipo de vida. Y yo creo que todos ustedes tienen, por alguna razón, están aquí. Estaría más fácil estar en la casa hoy sábado descansando o viendo un juego de fútbol o lo que sea, ¿no? O sea, que algo los movió a ustedes a esta vida que llevan hoy día. Así que si pueden ver, compartir entre ustedes momentos en que ustedes se sintieron que Dios lo había encaminado. ¿Ok? Así que si quieren 15 minutos más o menos.